Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y acompañar en esta ocasión tan especial. Mi nombre es Paula Seiger, soy profesora de la UBA, soy historiadora e investigadora del CONICET, pero estoy acá en realidad en calidad también de representante del programa de estudios sobre las comunidades británicas en América Latina de la Universidad de San Andrés. Un poquito más alto del mapa. Ahí está. Dale, gracias. Invitada hoy por Robert acá para oficiar de presentadora del libro Los alpargateros escoceses, la historia de alpargatas. Digo dos, tres cosas porque queremos sobre todo escucharlo a él. Robert me ha insistido varias veces, mientras yo venía leyendo el libro, que, no, que él no es un historiador profesional, ¿no? Sino un descendiente de la familia que fundó y llevó adelante esta empresa durante la mayor parte de su historia. Ahora, como historiadora profesional, me parece que sería injusto quedarnos solamente con esa autodescripción tan modesta, porque yo creo que el libro en realidad es un verdadero aporte al conocimiento histórico de la Argentina, y esto por varios motivos me gustaría tomarme un minuto para contar. En primer lugar, porque este libro ofrece una reconstrucción realmente muy exhaustiva a través de una cantidad de documentación muy importante de la historia de la que fue una de las empresas más importantes de la Argentina, ¿no? Origen de un montón de productos que, por supuesto, están en la memoria y las experiencias de todos nosotros, ¿no? Topper, Flecha, Havaianas, Rueda, digo, ¿quién no ha tenido contacto con esto? Y Robert ha tenido acceso a archivos familiares y de la empresa valiosísimos para los especialistas en la historia de la empresa en la Argentina. Ahora, en segundo lugar, lo que podemos ver a través de la historia de Alpargatas, que nos cuenta Robert de una manera además tan llevadera, tan fácil de leer, en realidad es una historia de la industria en la Argentina, ¿no? Eh, y de ahí les cuento una cosa mínima. Digo, hace poco yo leía un libro sobre historia de la industrialización global muy reciente, sacado por un especialista norteamericano, que ponía la industrialización, la llegada de la industrialización en América Latina en la década de 1980. Yo, indignada. Digo, le vamos a mandar un Siam di tela con un chofer vestido con ropa de alpargatas a ver si cae, ¿no? Porque la verdad es que la historia de la industrialización en la Argentina es mucho más larga, mucho más compleja de lo que mucha gente cree, y este libro, en cierto sentido, es una especie de demostración de esto, ¿no? En ese sentido, toda la primera parte del libro, donde Robert cuenta la historia de la fundación de Alpargatas, es una mirada extraordinaria porque pone a esta industrialización, a los inicios de esta industrialización, en paralelo con la Revolución Industrial Británica, nos habla de una serie de circuitos que incluyen el País Vasco, las colonias británicas, todo el circuito de comercio atlántico del siglo XIX, y de la misma manera, todo el recorrido a lo largo del siglo XX que Robert va haciendo nos muestra el impacto que los sucesivos cambios políticos, la mayor complejización de las relaciones internacionales en las que se ve inserta la Argentina, la inserción también cada vez más diversa en los mercados internacionales, cómo todo esto va influyendo sobre el derrotero que va tomando la industria argentina. Entonces, esta adaptación permanente a circunstancias muy cambiantes, muy desafiantes, desde las dificultades de abastecimiento de materias primas durante las guerras o durante la depresión, a los cambios de las normativas y de la relación con los sindicatos durante el peronismo, a los cambios tecnológicos y las necesidades constantes de inversiones nuevas de capital. Todo esto que pasa en Alpargatas es una especie de ventana a la historia de la industria argentina. Y
tercer lugar, me parece que es un gran aporte a la historia de las relaciones argentino-británicas y en particular es una gran ventana al rol que ha desempeñado la comunidad anglo-argentina y en este caso escocesa argentina, ¿no? En esta historia. Yo le comentaba en algún momento a Robert que leer la historia de Alpargatas me hacía pensar sobre qué difícil que es distinguir el capital extranjero del capital nacional, ¿no? Cómo hay que repensar esto. Porque al final los Fraser aportaron este inicio, pero no son la única fuente de capital, no son los únicos involucrados en la fábrica. Rápidamente se convierte en algo con un nivel de arraigo local que excede con mucho a esa fundación inicial. Y ahí hay dos mojones que Robert toma, que para mí son como fundamentales. Cuando lean el libro los van a encontrar. Uno es el del primer Fraser que le dice que no a sus parientes escoceses. Le dice que de ninguna manera va a poner en peligro la fábrica en la Argentina por salvar la fábrica en Escocia. Dijo, clarísimo. Y la otra es el otro Fraser, un par de generaciones más adelante, que dice, yo ya no soy el dueño, ¿no? Esta empresa pertenece a muchísima gente, es de muchísima gente, involucra a muchísima gente y yo no soy el dueño, no tengo... las acciones están totalmente distribuidas, a quienes han aportado capital proceden de lugares muy diversos. Creo que estos son momentos como claves que nos ayudan a pensar a los escoceses y a los británicos en general, más como pensamos a otras colectividades de inmigrantes también, ¿no? Rápidamente asimilándose a la Argentina, más allá del hecho de que les guste seguir hablando inglés y seguir teniendo ciertas particularidades culturales. Eh, y bueno, y finalmente, último comentario, antes de darle la palabra a Robert, también tengo que agradecerle personalmente por haber reconstruido algo de mi historia familiar en este libro. Recién estábamos hablando, mi abuelo y mi bisabuelo aparecen, hacen apariciones así a lo largo de las páginas, y a mí realmente me sirvió para reconstruir una relación de la que yo tenía como alguna noción vaga sin haber nunca tenido en claro cuál era. Así que una cosa que me ha hecho descubrir Robert es lo relacionadas que están nuestras familias a lo largo de tanto tiempo, algo que también ha sido una emoción. Así que bueno, les dejo ahora con el autor. Vamos a escuchar ahora la presentación del libro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente para mí es una enorme alegría ver la cantidad de amigos que se han acercado en este lugar, pero amigos de primaria, secundaria, de Schenker, el Chori, del hospital, bueno, de todos lados. Y especialmente también hay muchos alpargateros, ex alpargateros y sus familiares que también se han hecho presentes. ¿Cuántos alpargateros están presentes hoy? Gente que ha trabajado en la empresa. Y también sé que hay familiares de alpargateros, descendientes, hijos, nietos. ¿Eh? Quiero darle muchísimas gracias a Lina Silveira y a Paula Seider que me están acompañando hoy del PECPAL. Realmente ellas me han acompañado a mí durante todo el proceso de investigación y escritura. Paula en particular, que leyó el manuscrito y me hizo importantísimos comentarios históricos. Y bueno, y también quiero agradecer al Espacio Cultural San Andrés, nuestro anfitrión esta noche, que nos han hecho posible este evento, esta convocatoria. Yo no soy alpargatero, pero de chico, en casa, la fábrica se mencionaba todos los días. En ese entonces, para mí, alpargatas era parte del paisaje. Usábamos flecha, pampero, hawaiana, sacachispas, el vaquero Far West, todos los productos que fabricaba alpargatas.
Cuando mi abuelo se retiró, yo tenía 12 años. Así que ni mi papá ni mi abuelo me contaron mucho de su paso por la empresa. Pero de lo que más me arrepiento es que yo tampoco pregunté cuando los tuve con vida. Y realmente un paréntesis acá. ¿Alguien tiene abuelos, tiene bisabuelos con vida? Mátenlos a preguntas, pregúntenle todo. Hay una riqueza, no es solamente la persona, es su vivencia, es su experiencia, es su vida. Realmente lamento no haberle preguntado mucho más a mi abuelo. Se me ocurrió muy tarde hacer esto, pero bueno, así estamos. A medida que transcurría el tiempo, diversas vivencias mías me demostraban lo poco que yo sabía del tema. Y recién cuando me mostraron una filmación de la trenzadora de yute en funcionamiento en el año 2017, las mismas máquinas que vinieron de Escocia a fines del siglo XIX, que aún estaban en funcionamiento, yo me preguntaba cómo podía ser. Es que yo soy de la familia y no conozco esta historia. Y ahí me puse a investigar. Previamente otros familiares míos ya habían investigado la genealogía y los orígenes de la empresa en Escocia y en Argentina, pero faltaba todo el resto. Ya no lo tuve a mi papá ni a mi abuelo para preguntarles, y tampoco había mucha información disponible en los lugares obvios. Lo que estaba en Internet no se ajustaba a la realidad histórica. Recurría a la Biblioteca Nacional, a varias otras, a diarios y publicaciones de la época, al Archivo General de la Nación, incluso a revistas de la Iglesia Presbiteriana. En todos esos lugares quedaban vestigios de lo que fue Alpargatas. Yo realmente me sentía un arqueólogo buscando partecitas del rompecabezas que había que armar. Pero principalmente tuve el privilegio de entrevistar a unos 40 alpargateros, exalpargateros o sus descendientes, desde obreros, trabajadores no calificados hasta presidentes de la empresa, que me compartieron sus vivencias, sus anécdotas y lo más importante para ellos, el orgullo de haber pertenecido a Alpargatas. En el año 2020 me puse a escribir. ¿Cómo es esto? Gracias. Los alpargateros escoceses buscan reconocer la contribución de todas las personas que a lo largo del tiempo hicieron lo que fue la empresa argentina, desde sus orígenes a nuestros días. La historia comienza en el pueblo de Arbroath, en el este de Escocia, con una familia y su empresa textil que fabricaba lona para velamen con los recientemente desarrollados telares mecánicos. Estos no son los Peaky Blinders, son los hermanos Fraser en la casa familiar en Arbroath, en Escocia, en 1880. En ese tiempo, el avance inexorable de la propulsión a vapor para los navíos y la consecuente caída de la demanda de velamen los llevó necesariamente a buscar nuevas líneas de negocio. A través de una zapatería en Buenos Aires de la familia Echegaray, que importaba sus lonas de Escocia, se enteraron de la existencia de un calzado muy particular, la alpargata. Jamás habían escuchado de ese calzado. De fabricación manual en el País Vasco, francés y español, las alpargatas llegaron a Río de la Plata de la mano de los inmigrantes vascos en las primeras décadas del siglo XIX. Allá, si quieren ver, hay un banco de alpargatero, cómo se hacían manualmente las alpargatas anteriormente. Ese banco debe tener 160 años fácilmente. En poco tiempo inventaron y diseñaron la maquinaria específica para el trenzado de la cuerda de yute, para el cosido lateral de la alpargata y para coser la punta y el talón. Lo siguiente fue establecer un plan de negocios completo para la fabricación industrial. Y con eso tomaron la decisión de establecer un emprendimiento comercial en Buenos Aires, dedicándose a todos los detalles necesarios: las máquinas, proveer las máquinas auxiliares, las herramientas, los insumos, la fuerza motriz, hasta los planos de construcción fueron hechos en Escocia. Se entregaron por completo al emprendimiento, aportando no solamente sus conocimientos, su tiempo, su trabajo, sino también sus recursos económicos para que la empresa salga adelante. Así que ellos realmente son la primera generación de alpargateros escoceses. Los 6 hermanos Fraser estuvieron en Buenos Aires.
Empiezo desde la izquierda. Norman es el que inventó las máquinas, vino con su hermano Robert para instalarlas. El segundo, Tom, el médico, que al retirarse visitó la fábrica varias veces, interesándose por su progreso. John, el tercero, era el gerente de la firma escocesa que negociaba los contratos con la fábrica y se encargaba de los suministros. El siguiente es Douglas, que es el verdadero artífice del emprendimiento. Él lideraba a todos sus hermanos en el nuevo negocio y estaba a cargo de la relación con los demás socios. Patrick seleccionó el terreno de la fábrica, en ese momento sobre Montes de Oca. Y el último, Robert, el primer gerente que tuvo la fábrica de alpargatas. Él viajó a Buenos Aires con 27 años, en 1883, con su familia, y se retiró 30 años más tarde. Incluso la hermana Isabela contribuyó comprando acciones cuando los demás hermanos tuvieron que vender las suyas debido a las dificultades financieras. La fábrica comenzó a funcionar con el nombre de Echegaray y Fraser, los nombres de los socios, con una dotación inicial de 120 empleados en 1884. Mayormente se trataban de mujeres inmigrantes recién llegadas a Buenos Aires, que también se sumaron a esta historia. Con el correr del tiempo, en su pico, Alpargatas llegó a emplear a 16.000 personas en la Argentina. La siguiente. Acá vemos la primera fábrica sobre la calle Monte de Oca, hoy sería el 1135 la altura. Después de la gerencia del primer don Roberto en la fábrica argentina, que concluye en 1913, le sucedieron dos generaciones más de Fraser que condujeron la empresa. Don Alberto, hasta 1946, y su nieto, el segundo don Roberto, hasta 1974. Junto a ellos, Alpargatas llegó a ser la empresa textil y de calzado más grande de la Argentina, con una gran diversificación de productos. La fábrica argentina de alpargatas ha sido una empresa emblemática argentina. Comenzó fabricando alpargatas, pero pronto se dedicó también a la manufactura de lonas, a la hilandería y tejeduría de algodón y al desarrollo de todo tipo de productos textiles, calzados y botas. Acá vemos el edificio de la fábrica de 1890 sobre la avenida Patricios, con su ampliación de 1897. Gradualmente la construcción fue ocupando toda la cuadra y eso se llamó Fábrica 1, hoy y de hace mucho tiempo tristemente abandonado. Pero luego la fábrica se extendió al resto del barrio de Barracas, ocupando 3,5 cuadras. Con la fábrica 2, 3. En los años 40 se agregó una hilandería de cáñamo en Villa Domínico, fábrica 4, una curtiembre en ese mismo predio, fábrica 5, y otro edificio en Barracas originalmente llamado Fábrica 6, el depósito centralizado. En 1950 se inauguró Fábrica 7, la rotonda de Alpargatas, que todos recuerdan. Esta era la planta de calzado de goma en Florencio Varela. En ese momento no había nada en Florencio Varela, no había tendido eléctrico. Así que la fábrica dijo, vamos a poner nuestra propia usina. Y producían su propia fuerza motriz. Con el tiempo siguieron agregándose más plantas en el interior del país: Córdoba, Chaco, Tucumán, Catamarca, Santa Rosa La Pampa, Formosa, San Luis y Corrientes. Para 1990, Alpargatas contaba con 21 plantas industriales en la Argentina. El éxito argentino los movió a reproducir la experiencia en los países vecinos. Alpargatas estuvo presente en Uruguay desde 1890 y en Brasil desde 1907. Ambas empresas subsidiarias también lograron liderar sus propios mercados. Acá vemos a la fábrica uruguaya de alpargatas en una foto de 1950, cuando se terminó de ocupar toda la manzana con la hilandería y tejeduría de algodón. En 1988 se estableció otra planta uruguaya en la localidad de Dolores. Sao Paulo Alpargatas, vemos acá el complejo industrial en el barrio de Moca, en Sao Paulo, en la de la izquierda,
y después la planta de calzado de goma que se estableció en São José dos Campos en 1962. La empresa brasileña se continuó expandiendo hasta llegar a tener 24 plantas industriales en Brasil, empleando a 33.000 personas en el año 1987. El libro cubre en detalle toda la etapa en que Alpargatas fue una empresa familiar. Cabe mencionar que hoy está presente el único integrante de la familia Fraser vivo que trabajó en Alpargatas, Roberto Botten. Particularmente en las primeras décadas, la historia de la empresa está íntimamente ligada, entretejida con la de la familia. A causa de las dificultades iniciales, la familia y la empresa escocesa se ven obligadas a vender la mayor parte de su participación accionaria al poco tiempo de comenzar y recién logran retomarla en la década de 1920, 40 años más tarde. Y más aún, la rama argentina de la familia, como bien recordaba Paula, se independiza de la escocesa. Se estableció en la conducción de la empresa tanto en la Argentina, en Uruguay, como en Brasil hasta la década del 70. Algo que me resultó muy interesante investigar fue cómo las empresas argentinas y brasileñas colaboraron juntas desde la década del 40 en adelante. Las hawaianas, que se lanzaron en Brasil en 1962 con su relanzamiento mundial en 1994, las empresas no solamente compartían tecnología, también los productos y sus desarrollos productivos. Estas hawaianas mundialmente conocidas, que se encuentran en cualquier lugar del mundo hoy, fueron lanzadas en Brasil en 1962. Pero en ese momento Brasil todavía no tenía una planta de calzado de goma. ¿Quiénes fueron los que desarrollaron el compuesto de goma? La fábrica argentina. En Argentina se había preparado el año anterior. Se lanzó en la Argentina como hawaianas. Inicialmente no vendió tan bien. Después, con mucho esfuerzo de publicidad, lograron tener un éxito, más o menos, pero pronto se fueron. En cambio, bueno, Brasil internacionalizó el producto. ¿Quién no conoce o quién no ha usado las hawaianas brasileras? Desde 1974 siguen otras dos etapas. Una en la que Alpargatas debió enfrentar los desafíos de los años 70, 80 y 90. Realizó el exitoso lanzamiento de Topper en Argentina y Brasil y se inició una fructífera colaboración con Nike también en ambos países. Desafortunadamente, en esos mismos años, decisiones erradas de la gerencia, cambios en las reglamentaciones aduaneras y una macroeconomía que no ayudaba determinaron que la empresa deba recurrir al concurso de acreedores en el año 2000. Luego siguió otra etapa en la que, tras atravesar el concurso preventivo exitosamente, Alpargatas volvió a tener un resultado operativo positivo en el año 2005. Se sucedieron una serie de ventas y adquisiciones hasta llegar a la configuración de las empresas actuales. Topper Argentina, con la planta de calzado en Aguilares, Tucumán, y Alpargatas Textil, con la desmotadora de algodón Fibra Malva y la planta de denim en Bellavista, Corrientes. El año pasado, Alpargatas Textil volvió a poner en marcha las máquinas originales para la fabricación de alpargatas. Estas últimas dos etapas están relatadas brevemente en el epílogo del libro. Pero como bien nos decía Paula, esta es una historia realmente también de la Argentina. Pensemos que la fábrica se estableció apenas 3 años después de la última guerra civil con la victoria del gobierno nacional sobre la rebelión provincial, con enfrentamientos en la misma calle Montes de Oca. Alpargatas no solo fue testigo, fue protagonista del crecimiento de la ciudad y del país. Fue un espejo de la historia del desarrollo industrial textil y del calzado en la Argentina, un pilar de la industria argentina, que ha dejado una marca significativa en la historia del país a través de sus productos y su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y económicos. Pero Alpargatas también se hizo un lugar en el corazón de todos los argentinos,
cuando en la década del 30 dio inicio a lo que fue una colaboración única en la historia, productos de venta masiva y arte. El almanaque de enero 1930, dos series de 6 años de calendario con las láminas del pintor costumbrista Florencio Molina Campos. Fueron una parte inseparable de la vida argentina durante generaciones. El artista y la empresa estaban presentes en todos los lugares, en los comercios, en las fondas, en los ranchos, en los clubes, en todos lados. Uno de los lemas históricos de Alpargatas fue producir más y mejores artículos para un mayor número de consumidores. Les comparto solo algunas cifras. En 1910 fabricaban 4,5 millones de pares de alpargatas rueda por año. 1954, 15 millones de pares. 1965, 30 millones de pares. Y al mismo tiempo otros 30 millones de pares de calzado de goma, botas de goma, calzado de cuero, sandalias y calzado plástico. En la división textil, en 1970, producían 30 millones de metros de tela anuales, con un consumo de algodón de 15.000 toneladas. Pero como digo, el libro no es solo la historia de una familia, es la historia de muchísimas familias. Acá vemos el comedor, el primer comedor de la fábrica 1 en el año 1922. Todos los que trabajaron en la empresa, los alpargateros, son los verdaderos protagonistas de esta historia. La empresa se integraba a sus vidas y a sus familias, y todos juntos desarrollaban una cultura de trabajo única. Alpargatas se tuvo presente a través de muchas generaciones, y para todos ellos, trabajar en Alpargatas fue mucho más que tener un empleo. El alpargatero y sus familias se sentían parte de la empresa. Muchas de las personas que entrevisté me dijeron, trabajar en Alpargatas fue lo más importante que me pasó en la vida. Si algo caracterizó a Alpargatas desde sus inicios, fue su dedicación al bienestar del trabajador. Y esto mucho antes de que existan leyes laborales específicas o que exista cobertura médica para la población. Esto se llevó a través de un trato humano y personal, con un genuino interés en su bienestar, generando relaciones de confianza entre el obrero y el patrón. Así, acá vemos el comedor y el salón de actos en 1944. Desde 1918, Alpargatas ya contaba con un médico en la fábrica para atender a los empleados, sala de primeros auxilios, clínica dental, campo de deportes, equipos de fútbol, escuela para trabajadores, campaña de prevención de accidentes. El aguinaldo desde la década del 30, que iba entre 3 a 5 sueldos, mucho antes de que fuera ley. Incluso el personal de la fábrica se reía porque decía, el gobierno se copió de Alpargatas. La banda musical de señoritas, el conjunto folclórico, cine para los trabajadores y sus familias, préstamos, participación en emisiones de capital para los empleados, visitadora social. Bueno, todo el resto, hay más cosas que están en el libro. En lo laboral fue un ejemplo de cómo se podían llevar adelante relaciones laborales cooperativas entre la empresa y el sindicato, haciendo las cosas bien. La siguiente, por favor. Acá vemos una ceremonia de entrega de diplomas para los trabajadores que habían cumplido 25 años en Alpargatas. Esto es en la década del 60. Desde sus inicios, Alpargatas se constituyó como una empresa pujante, integrada a la persona y a la comunidad de trabajo, que sabía cómo afrontar sus dificultades. Rescatar esta historia ha sido mi misión y es también mi homenaje a todos los alpargateros. En ella revivimos lo que fue la empresa y lo que fuimos como sociedad y como país. Es mi deseo que al rememorar esta historia no sea para aferrarnos a una nostalgia de mejores tiempos pasados, sino que sirva para inspirarnos a lo que podemos ser, tanto como personas, como empresa y también como sociedad toda. Muchas gracias.
Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que se han acercado hoy. Como digo, veo gente de todos lados y gente que no conozco, así que la verdad, una enorme alegría para mí tenerlos todos aquí presentes. Tenemos el libro a disposición en ese rincón y los que quieran que les firme el ejemplar, yo voy a quedarme acá. Así que nuevamente, gracias a todos. Hay algo para picar ahí en el patio. Y, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.